Continuaremos ahora con un poco más de análisis sobre la hipótesis de investigación. Debemos recordar que la hipótesis de investigación se formula durante la planeación de la investigación, en el proceso de formulación de la propuesta de investigación. Y es parte del planteamiento del problema de investigación, en donde se, como hemos dicho ya varias veces, formula el propósito de la investigación, la pregunta general de la investigación y, entre otras cosas, si es que se necesita y se quiere hacer una prueba de hipótesis, la hipótesis de investigación. Ahora, ¿qué es una hipótesis de investigación? Bueno, hay muchas formas de tratar de definirlas, pero una hipótesis de investigación podría ser un enunciado anticipado del posible resultado de la investigación. Podría ser también una proposición adelantada del posible desenlace de la investigación. Y entonces, ¿para qué sirven las hipótesis? Por un lado, ratifican la utilidad de esa teoría en torno al problema de investigación que se está investigando. Es decir, ratifica el conocimiento relacionado a ese problema de investigación. Y nos da a nosotros la confianza de que la confiabilidad de los datos y de los resultados obtenidos en el proceso de nuestra investigación son robustos, son confiables básicamente en un 100%. Pero antes de comenzar a investigar y en el proceso de planeación también nos permiten identificar mejor las variables de investigación. Porque como hemos dicho anteriormente, la hipótesis de investigación, la pregunta general de investigación y el propósito de la investigación son uno solo, conversan entre sí. Podemos convertir del propósito hacia la pregunta, de la pregunta hacia la hipótesis y viceversa. Y ese proceso nos ratifica entonces, al encontrar respaldo en la hipótesis de investigación, en las teorías que hemos encontrado durante el proceso de revisión de literatura, de que esa variable es la mejor variable para esta investigación. Y por supuesto nos ayuda a encontrar mejores métodos, mejores criterios, mejores formas de llevar a cabo la investigación. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es una hipótesis de investigación? Podría ser un enunciado, podría ser una proposición o podría ser una anticipación del posible resultado de la investigación. Y entonces, como todo, en las hipótesis tenemos una clasificación. Y la clasificación más aceptada es aquella que divide las hipótesis en hipótesis de investigación per se, conocida como la HI, hipótesis de investigación, H mayúscula y minúscula. La hipótesis alternativa, que sería una muy parecida a la hipótesis de investigación, pero que nos da una doble posibilidad de prueba al final de la investigación, con la hipótesis central de investigación y con una alternativa. Y la hipótesis nula, que es la formulación contraria a la hipótesis de investigación. Y cuando la hipótesis de investigación es estadística, tiene una formulación de naturaleza estadística, también se le podría llamar hipótesis estadística. Pero la verdad es que las tres formas más comunes, más utilizadas de llamar las hipótesis de investigación serían hipótesis de investigación HI, hipótesis alternativa de investigación HA e hipótesis nula H0 o HO, como algunos dicen. Ahora, ¿cómo se dan las investigaciones en el enfoque cuantitativo y en el enfoque cualitativo? En cierto modo vamos a resumir lo que ya hemos dicho anteriormente. En las investigaciones cuyo enfoque cuantitativo es perfectamente viable hacer una hipotetización. Es más, cuando utilizamos el método científico, que más adelante lo explicaremos, es obligado hipotetizar en esas investigaciones. Ahora, en el enfoque cualitativo existen varias posibilidades, dependiendo de la escuela de pensamiento, dependiendo de la práctica de investigación de esa universidad o de esa institución, que va desde formular hipótesis a simplemente no formular hipótesis. Nuestra escuela de pensamiento es la segunda. En las investigaciones cualitativas nosotros no recomendamos formular hipótesis. Lo que sí proponemos a veces, dependiendo de la naturaleza de la investigación, y más que nada del método que se esté tratando de usar para llevar a cabo la investigación, hacer tal vez una proposición tentativa o una aproximación
inicial de una posible hipótesis que se formularía y se confirmaría para ser probada posteriormente al final de la investigación. Entonces, resumiendo, las investigaciones cuantitativas sí se puede hipotetizar, en las investigaciones cualitativas no recomendamos hipotetizar. Y lo que sí recomendamos es, en algunos casos, que la hipótesis surja al final de la investigación. Ahora, como las hipótesis están construidas con variables de investigación y las interrelaciones entre estas variables o las explicaciones de estas variables, entonces también este es un momento oportuno para definir qué es una variable de investigación. Una variable es una propiedad que tiene el objeto o sujeto de investigación que puede ser observada o que puede ser medida y que varía. De ahí viene el término variable, porque tiene que variar, no puede ser constante, de lo contrario sería una constante. Y por lo consiguiente es susceptible de medirse, es susceptible de observarse o es susceptible de interpretarse. Y aquí estamos utilizando vocabulario típico del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo de investigación. Ahora, por su comportamiento las variables pueden ser dependientes e independientes. La variable dependiente es aquella que genera un efecto, que genera, digamos, un efecto en la variable dependiente. Entonces, si ocurre una modificación en la variable independiente, vamos a ver el reflejo de esa modificación también en la variable dependiente. Y también tenemos las variables moderadoras, que son las que inciden simultáneamente con la variable independiente en afectar a la variable dependiente. Ahora, entonces necesitamos irnos un poquito atrás. Ya sabemos que es una variable de investigación, ya sabemos que es una teoría, ya sabemos en cierto modo que es un método y que es un concepto de investigación. Un concepto de investigación es simplemente la definición de la variable de investigación y viene del latín concipio, que significa abarcar, recoger con la mente o receptáculo. Y la variable de investigación, a través de su concepto, tiene que mostrarnos las propiedades intrínsecas de ella y, en cierto modo, decirnos en unas pocas palabras en qué consiste la variable de investigación. Ejemplo de variables de investigación tendríamos género, tamaño de algo, clima laboral, productividad laboral, inteligencia emocional, estilo de liderazgo, etc. Y recordemos que es todo aquello susceptible de ser observado, de ser medido y que varía en el tiempo. Ahora, ¿qué características tienen las hipótesis de investigación? Primero, se refieren a una situación real. Entonces, las hipótesis usualmente se dan en el mundo real, en el mundo medible, en el mundo observable. Las variables son parte de las hipótesis de investigación y hacen que éstas entonces sean precisas, sean concretas. Las hipótesis muestran lo que ocurre entre las variables que están reflejadas en ella, ya sea correlación o causa-efecto o simplemente descripción. La hipótesis se plantea, se formula de tal manera que al final sea sujeto de una aprobación, usualmente utilizando estadísticas inferenciales, y las hipótesis son parte esencial de las teorías. Los constructos que conforman las teorías son sustentados en hipótesis de investigación. Entonces, para resumir, las hipótesis de investigación son una parte esencial del método científico, son una parte esencial de las investigaciones cuyo enfoque es cuantitativo y son una de las formas, digamos, más eficaces, más robustas para garantizarnos que los resultados de las investigaciones que estamos llevando a cabo, basadas en teorías ya desarrolladas anteriormente, son robustas, son altísimamente confiables y válidas.